Gracias por estar nuevamente aquí en su programa Indicadores de Nuestra Visión TV. Como de costumbre, pues tenemos temas de interés que estaremos comentando a lo largo del programa, para lo cual tenemos pues un invitado muy especial, digamos conocido de todos nosotros, colaborador aquí de Indicadores. Y lo que abordaremos serán cuestiones que tienen que ver directamente pues con la movilidad de la sociedad cardenense, la cual ha tenido los últimos meses, los años recientes, pues un inesperado movimiento que es digno de reflexionar y comentar sobre el mismo. Pero antes de presentar a nuestro invitado y antes de entrar en el tema general del noticiero, me gustaría mucho anunciarle que enseguida tenemos una entrevista con el dirigente estatal estatal de Morena en Michoacán, el señor Sergio Pimentel Mendoza, con quien platicaremos pues de dos asuntos que también son del interés de Lázaro Cárdenas. Uno referido, por supuesto, pues a la conformación de la dirección ejecutiva municipal que corresponde a este municipio, y también otro tema que tiene que ver con asignaciones presupuestales, sobre las cuales queremos preguntarle y nos interesa, por supuesto, la respuesta que tenga al respecto. Creo que no sé si producción me pueda indicar si tenemos la llamada. Bueno, parece ser que todavía no está en línea. Bueno, vamos a tratar de establecer esa comunicación. Mientras tanto, pues presentaremos a nuestro invitado. Le repito que usted ya conoce, que es el licenciado Librado Godoy Sánchez, quien es maestro en Ciencias Sociales. Librado, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Indicadores. Te agradezco muchas mucho gracias tu presencia. por tu invitación, René, y aquí estamos. Al contrario, Librado, fíjate que quería yo mencionarte que, como lo dije al principio, aunque sea muy brevemente, que pues se está manifestando en la sociedad cardenense una especie de mayor actividad, de mayor participación, de mayor involucramiento, pues en algunos aspectos muy distintos de nuestra sociedad que antes no eran tan perceptibles. Yo no sé si esto tenga que ver con el auge de las redes sociales, donde hay ahora una mayor comunicación, o si en efecto se trata de que la sociedad, nuestra sociedad de Lázaro Cárdenas, está ya en mayor participación, mayor conciencia de lo que nos ocurre como sociedad. Yo te puedo mencionar, tenemos por ahí, por ejemplo, pues en asuntos tan importantes como son esta agrupación de los bomberos voluntarios de la Costa Sierra, que no cabe duda que es una expresión de nuestra sociedad que participa directamente en algo que es muy importante para todos nosotros. Tenemos, por ejemplo, por ahí a la Asociación Civil de los Llanitos del Balsas, que trata de mejorar la calidad de vida de lo que es el fondo legal. Tenemos, por ejemplo, otra agrupación ahí que es para el rescate de la llamada pérgola municipal, que es la plaza central o de origen de Lázaro Cárdenas, y así nos podemos ir con las agrupaciones del cuidado de los animales y en muy diversos órdenes. También está, por ejemplo, lo de la Sicarza Una Historia, que es como se conoce al conglomerado de ex trabajadores de Sicarza, que han estado despertando mucho interés en lo que se refiere a su intento de erigir un memorial para recordar la época o la epopeya de la Sicarza paraestatal, cuando ellos consideran que se trató de un episodio memorable que implicó un gran esfuerzo, una gran entrega de, pues prácticamente una oleada de gente que arribó aquí a Lázaro Cárdenas con ese propósito, y que en el Inter pues tuvo relación con la sociedad que ya en ese momento se encontraba en Lázaro Cárdenas. El caso es que para ellos es un memorable hecho que intenta rescatar, no solamente Librado como un memorial de reconocimiento, sino que quiere escribir realmente su historia. Entonces, pues no sé, no tengo una idea clara todavía. Creo que ellos tienen en mente emitir la convocatoria del caso. Perdóname. Pero la idea de escribir esa historia, no sé cuál sería su naturaleza, pero sí dejar un testimonio escrito de todo este episodio.
Y se me antoja desde luego que pues será una tarea titánica, una tarea de mucho cuidado, una tarea de gran investigación, de gran recopilación. Y bueno, pues tú como especialista en los temas de las ciencias sociales, me gustaría preguntarte cómo ves de entrada este movimiento o movimiento de dinámica de la sociedad cardenense de que hemos percibido en los últimos meses, quizás en los últimos años, por no decir 3, 4 años atrás a lo más. ¿A qué lo atribuyes? Y luego, si quieres, ya particularizamos un poco sobre la cuestión de si Carza una historia sobre ese tema que ha despertado mucho interés y que obviamente vale la pena abordar sobre el mismo. Oh, muy bien, René, temas muy interesantes. Yo creo que luego de la etapa de repoblamiento, vamos a llamarlo así, de la zona baja del río Balsas, digo repoblamiento porque hubo una primera que fue la zona agrícola, la etapa ejidal, y después viene la etapa hidráulica, de la construcción de las presas, donde ya llegó más gente, se avecindó más gente en diversas comunidades aledañas al antiguo poblado Melchor Ocampo, y después viene la etapa industrial, y es donde tenemos el mayor flujo de migrantes que vinieron a buscar trabajo y a la vez a quedarse aquí. Entonces ahora estamos en la etapa de reconstrucción de cada una de las mismas, es decir, necesitamos explicarnos cuáles fueron los diversos fenómenos que ocurrieron en esos 3 periodos, básicamente en el último, para ubicar en dónde estamos nosotros ubicados, valga la redundancia, como punto de arranque y partida, siempre en busca de una cohesión social, siempre en busca de la identidad, ya no territorial, ya no geográfica, ya no una identidad económica, sino una identidad cultural. Todo, a fin de cuentas, lo que viene siendo civilización es cultura. Entonces es muy importante que cada una de las fases, cada una de las etapas tengan un registro, para que no se olvide, para que sean los eslabones que vayan explicando no el futuro, sino el presente. Tenemos que revisar el presente y con visión hacia el futuro, para tener siempre una mejor actualidad de lo que está ocurriendo, y entonces hacer frente a cada una de las vicisitudes de la vida en este caso la sardocardenense, con elementos, con la historia en la mano. ¿Para qué? Para poder nosotros seguir construyendo lo que viene para los futuros pobladores que se van a sentar seguramente con los nuevos planes de desarrollo que vienen, porque el desarrollo pues no se detiene. Entonces es muy importante, es una labor titánica, es una labor que sí deben intervenir especialistas, gentes que conozcan de antropología cultural, gentes que conozcan los métodos fenomenológicos, etnográficos, todo lo que sea la arqueología, la paleontología incluso, porque tenemos aquí rastros todavía más antiguos todavía y que ya se han recogido. Entonces nosotros tenemos que empezar a explicar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos cuál fue al final de cuentas el resultado de toda esta amalgama, de toda esta mezcla que nos ha colocado en un lugar hasta cierto punto de privilegio, gracias a la visión de personajes como el general Cárdenas, sí, vamos a llamarlo con sus letras mayúsculas, que debemos hacerle ese reconocimiento a través de todas las obras. Tú te estás refiriendo un poco al intento del grupo de exicarcianos que intentan... Claro. Yo solamente antes de abundar sobre este tema que te digo que me parece muy interesante, yo quisiera antes preguntarte, Librado, si esto que yo mencioné al principio de que se percibe una mayor dinámica de la sociedad cardenense, es una percepción que solamente la tenemos nosotros como medios de comunicación o efectivamente se está dando. ¿Cuál es aquí tu idea de las cosas? ¿A qué lo atribuirías? Lo atribuyo a que la sociedad, como lo dices bien, está en movimiento. De hecho ya lo estaba, pero ahora ya tenemos mayores elementos para identificarnos. Ya algunos encontraron su vocación de servicio a la comunidad, otros encontraron su vocación de servicio público, por ejemplo, ya desde la parte profesional de los maestros, de los funcionarios y de los creadores. Entonces ya empezamos a vernos realmente como lo que queremos ser. Una cosa es lo que hacemos para sobrevivir y otra cosa es lo que somos
como personas. Entonces, la sociedad en movimiento, por ejemplo, eso que hablas tú de las sociedades protectoras de animales, son parte. ¿Parte de qué? De la protección de la ecología, de las cadenas, ¿cómo se llama?, de evolutivas. Necesitamos nosotros empezar a vernos, a proteger el entorno, la naturaleza. Bueno, están también las agrupaciones de cuidado del medio ambiente que no teníamos mucha conciencia de que existieran, ahora ya las tenemos. Claro, entonces son parte. Entonces ahora estamos nosotros en un plan de reubicación y de localización de lo que somos, como resultado de lo que construimos. Ahora ya terminamos parte de la obra, ahora lo que tenemos que hacer es mantenerla viva, a través de cuidar todo el entorno que nos rodea, por decirlo así, y entre ellos, por ejemplo, cuidamos el patrimonio cultural, tangible e intangible. Tenías aquí hace algunos días alguien hablando de la música, sí, alguien hablando de la cocina tradicional, sí, hemos tenido aquí escritores o pintores, sí, son parte de los que recogen a través del arte lo que vamos siendo como nueva sociedad. Y eso es muy importante, que es que la sociedad se movilice en ese sentido, y una de las tareas que han estado pendientes ya desde la parte del pueblo, del poblador, es reescribir la historia o escribir la historia de lo que sucedió con el movimiento más importante de los años 70 en Lázaro Cárdenas, que fue la construcción de la siderúrgica. Sí, justamente antes de entrar a ese tema, también yo quisiera abundar un poquitito, Librado. Tú me dices que antes que existían estos movimientos, pero que no los percibíamos y ahora sí. Pero yo quisiera diferir un poquito, te digo, a manera de percepción. Esos grupos no estaban muy identificados, es decir, ¿en qué momento fue que yo creo que hubo un momento muy especial en que la sociedad empezó a darse cuenta de que tenía que participar? Tú como especialista en esta cuestión de las ciencias sociales, es donde yo quisiera encontrar una respuesta, porque me parece muy positivo y no habría mejor cosa que seguir alentando este tipo de participación ciudadana. Mira, siempre han existido. Lo que pasa es que en esa etapa de los 70, la gente venía por un tiempo y si les interesaba la naturaleza, si les interesaba el respeto, la seguridad, si les interesaba la armonía. Lo que pasa es que no se involucraban, no se comprometían porque no pensaban quedarse. Entonces, quienes se fueron quedando son los pioneros de cada una de las actividades. Ahora ya nos quedamos, ahora ya somos lazarocardenenses, ahora sí ya tenemos más interés. Es una maduración de la sociedad. Ya nos involucramos más porque entonces ya a nosotros nos afecta, ya nos de alguna manera nos viene marcando, y si no le entramos a una actividad en la cual nosotros tenemos cierta inclinación o vocación, pues vamos a ser parte del desequilibrio. Y no lo queremos. Yo siento y veo que la mayoría, como ya lo viste, en realidad son muchas agrupaciones, y cada uno tiene un objetivo distinto. Pero en el aspecto global, todo va hacia la protección y hacia la integración de lo que somos como sociedad. Es decir, vamos madurando. Claro, entonces siempre ha habido interés, pero ahora lo hay más cuando ya tienes una definición concreta. Yo soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, cuando no lo tenías, cuando no había una definición, pues no te importa así tanto, ¿no? Estás pensando en tu lugar de origen. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Reescribir esas historias, pero a través de la llamada microhistoria, que es un método, que es toda una estructura que nos dejó Luis González y González, un historiador michoacano que estuvo en el Colegio de México y que le interesó mucho la microhistoria. Recoger las pequeñas historias de los lugares, y que con toda la suma de las microhistorias, a fin de cuentas, contaban todo lo que sucedía en una comunidad. Hay una obra maestra de él que se llama Pueblo en Vilo, donde lo está haciendo, recogiendo las historias más mínimas, las que dice él que todo el mundo despreciaba, la historia del peluquero, la historia del merendero y así, ¿no? Pero va subiendo de nivel hasta llegar a los grados de los peldaños de la escala social más elevados. Pero a fin de cuentas, el de abajo no funciona sin el de arriba. Esa es una cuestión que hay que cuidar. Así que es interesante que lo vayan haciendo, que vayan recogiendo testimonios, que vayan verificando cada cosa que se vaya diciendo para aproximarnos con la mayor de las posibilidades a la verdad.
Bueno, yo voy a, tuve aquí en el estudio el ingeniero Héctor Guacús, quien es el administrador de la cuenta de Facebook Sicarza Una Historia, quien es, pues quien tuvo ahora sí que el tino de despertar eso que seguramente estaba en la gente de muchos exicarcianos. Digo exicarcianos refiriéndome a la etapa de la Sicarza paraestatal, después de venida pues ya es otra historia. Pero él se dio la tarea quizás de redescubrir la necesidad, número uno, de retrotraer esa historia, esa etapa, después de reconocer lo que costó simplemente llevar a esta empresa paraestatal a su grado de éxito, un grado de éxito innegable, que desde luego hay manera de comprobarlo. Y bueno, esto obviamente pues estamos hablando de un gran conglomerado de gentes que participaron, lo que ha despertado mucho interés. Entonces, hasta donde yo entiendo, te lo repito como lo mencioné, su idea es reconocer con un memorial todo este gran esfuerzo, pero también hasta donde yo puedo entender, seguramente habrá que esperar la convocatoria del caso que ya fue anunciada por el ingeniero Guacús, para ver cuáles son esos otros objetivos, entre los cuales imagino yo justamente el rescate y dejar el testimonio escrito de esa historia. Pero pienso yo, como tú lo estás ahorita analizando muy atinadamente, pues va a requerir de un cuidado académico, número uno, va a requerir de un método muy específico, de una definición de objetivos y desde luego aplicar todas las técnicas pues literarias y de orden testimonial que debe implicar un escrito de esta naturaleza. Y justamente, amigo Librado, es de lo que quería yo preguntarte. ¿Tú crees que si se da esta tarea de parte de los de Sicarza Una Historia, será posible que ellos puedan hacer este texto que refleje toda esa historia? ¿Será muy complicado? ¿Será posible? ¿Cómo lo ves? ¿Qué recomendarías? Muy interesante. Primero, ¿qué queremos contar? Si lo queremos hacer muy amplio, muy panorámico, muy monográfico, pues se van a perder muchas particularidades, se van a perder ciertas, o podemos entrar en la generalización también exagerada. Entonces, debemos estar al pendiente de qué es lo que se quiere contar. No hay que olvidar que ya anteriormente, ¿por qué esta historia es necesario hacerla? Sí. Porque anteriormente ya vinieron, en los años 40, 50, vino Donald Brand y vinieron otros investigadores de Estados Unidos a levantar registros orográficos, hidráulicos, etcétera, ¿no? de la gente, de la costa michoacana. Hizo algo en lo social. Han venido, por ejemplo, Nelson Minelo dice Sicarza, historia de una empresa. ¿Eso qué, perdón? Nelson Minelo hizo en 1982 una obra que se llama Sicarza, historia de una empresa. No de los, porque eso era apenas la empresa, cómo se formó, cómo se armó, quiénes intervinieron para que se realizara. Después, Iván Restrepo en 1984 dijo, ¿saben qué? Pues está bien que se invierta el dinero en las truchas, ¿no? Pero que se me hace que estamos invirtiendo para la desigualdad en lugar de para traer equidad y desarrollo. Y después vino Francisco Zapata en un poquito más antes, en 1978. Zapata dijo, vamos a ver en cómo vinculamos el acero y la sociedad. Y su libro se llamó Acero y Sociedad. Después de ahí se han venido otros estudios sobre los maremotos de Salvador Farrera Sanz, un chileno que estuvo aquí en el año 2003. Graciela Alcalá, que hizo las actividades pesqueras y costeras del agro y del campo, aquí en la costa michoacana. Martín Godoy Sánchez hizo el estudio sobre la pequeña y mediana industria en el desarrollo regional, en qué forma incidían, eso fue en el año 86. Y hay otras investigaciones que han venido aquí, gentes como Gustavo Marín Guardado, que hizo El fin de toda la tierra, también explicando las actividades aleatorias a lo que fue el desarrollo de la siderúrgica, y muchas otras que ya han estado contando la naturaleza de la biografía local. Lo que han hecho las historias documentadas de Mario Osorio, lo de las mujeres y hombres pioneros de Javier Campos, una mirada, o cuenta el abuelo de Weimar Hernández allá de La Mira. Entonces, no estamos tan mal.
Ya contamos todas estas cosas, ahora vamos a ver cómo, cómo vinculamos. Un paréntesis, Librado. ¿Toda esta bibliografía está disponible en alguna biblioteca local? No, yo tengo, cuando publicamos este libro, yo hice unas fichas, que todos son más de 30 libros, que están ahí con las fotografías del libro y las pequeñas fichas, porque no existen, en la biblioteca pública no vas a encontrar nada. Hay que hacer el trabajo todavía ese. Hay muchas cosas que hacer todavía, y qué bueno que ya el ingeniero Guacús está poniendo el dedo en la llaga. Es decir, a partir de esa inquietud, se pueden hacer no nada más la historia de Sicarza, o las pequeñas microhistorias que se van armando, ¿no? Para entender el complejo mundo de la historia. Hasta donde entiendo, esta es una historia contada por los propios exicarzanos. Exacto. Ahora estamos viendo testimonios, pero ahora cómo los hacemos metodológicamente. Cómo los explicamos desde la antropología cultural, o desde la antropología básica o antropología aplicada. Y entonces tenemos que tener varios enfoques de investigación o tipos de investigación, porque se van a presentar tipos de investigación biográfica o tipos de investigación, digamos, investigación-acción, estar en el mismo lugar de los hechos, por ejemplo, donde se hizo la historia. Y hay por los métodos, pues pueden ser hermenéuticos, pueden ser fenomenológicos, pueden ser hipotéticos, deductivos, deductivo, inductivo, etcétera. El método dialéctico marxiano, pero hay que ver, marxista, hay que ver exactamente qué es lo que queremos contar, porque el método determina la ciencia. Es decir, el método te dice qué tienes que hacer, porque ya está puesto. Lo único que tienes que hacer es conjuntar, vincular, armar lo que ya tienes y darle un soporte filosófico. Si no tiene un soporte filosófico y no tiene un soporte teórico, vamos a batallar bastante. Hay que apoyarnos y treparnos en las obras, en lo que ya se hizo, y aportar nosotros desde la parte empírica y los testimonios que tengamos a la mano, qué es lo que podemos hacer. Y desde luego que podemos hacer una muestra histórica, incluso paradigmática, para otras regiones del país. Si me permites, vamos a una pausa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Estimada audiencia, pues estamos, como usted ve, como usted escucha, abordando un tema que considero de mucho valor para nuestra propia sociedad y desde luego pues para aquellos otras comunidades donde nos ven, pues que también están interesados en nuestro desarrollo, considerando que Lázaro Cárdenas pues es con mucho quizás la más joven ciudad del país hasta estos momentos. Pero bueno, seguiremos platicando sobre esto después de esta pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Indicadores, en esta ocasión con una importante y por demás interesante conversación con el licenciado Librado Godoy Sánchez, quien es maestro en Ciencias Sociales y abordando pues algo que nos motiva mucho a los miembros de esta sociedad de Lázaro Cárdenas y que resulta al final de cuentas pues algo de lo que no habíamos nosotros abundado lo suficiente con anterioridad, relacionándonos con nuestros valores intangibles, lo que es el conocimiento, lo que es el desarrollo de nuestra memoria como colectividad. Pero bueno, antes de continuar con esta conversación, quisiera yo hacer la aclaración nada más que por razones de comunicación no ha sido posible lograr establecer el contacto con la entrevista que teníamos prevista con el dirigente estatal de Morena en Michoacán, el señor Sergio Pimentel Mendoza, pero por supuesto que si en algún momento dado podemos hacer el enlace, la estaremos transmitiendo para usted, pero si no, hacemos el compromiso de que en futuros programas platicaremos con él, pues en realidad con un tema muy interesante que tiene que ver con asignaciones presupuestales para los municipios que gobierna Morena, como fue la denuncia que hizo justamente el dirigente Pimentel el día, o este lunes, principio de semana. Así que tenemos pendiente, por supuesto, esta entrevista. Si la logramos, con mucho gusto la transmitimos, si no, en nuestros siguientes programas con todo el gusto. Y bueno, pues continuamos platicando con nuestro invitado de hoy, el licenciado Godoy Sánchez. Pues Librado, me parece muy atractivo cómo planteas tú, ejemplificando con el caso de Sicarza una historia, todo lo que va a implicar si es que ellos tienen ese objetivo de escribir, rescatar y dejar una historia escrita para la posteridad. No hay ningún problema, mientras
está en manos de especialistas que conocen el procedimiento teórico, filosófico y conceptual. Porque ya hay estudios hechos, no nos vamos a quebrar la cabeza. Lo único que tenemos que hacer es ubicar el tipo de investigación que queremos, qué tratamiento le vamos a dar y de qué elementos o qué objetivos vamos a cumplir, tanto generales como específicos, para darle cumplimiento a lo que queremos contar. Y no tiene problema, pero que sea una convocatoria, incluso múltiple, porque son varias historias las que hay que contar. No solamente una historia, ¿no? Toda la suma de las historias que se puedan contar, que tengan el mismo procedimiento, van a ser muy válidas, muy verificables. Déjame tratar de ser un poquito más específico. De acuerdo con lo anunciado aquí por el administrador de la cuenta de Sicarza una Historia, el ingeniero Héctor Huacuz, la convocatoria es para los exicarcianos. Obviamente, para los parientes de aquellos que ya desafortunadamente no están con nosotros y de los exicarcianos, y porque creo que también la idea es abordar un poco el sacrificio de las familias que vinieron junto con ellos y que, bueno, como todos sabemos, pues, se tuvo que pagar un costo por las condiciones de Lázaro Cárdenas en aquel entonces, si quieres tú, el clima, lo agreste, la falta de comunicaciones, en fin, una serie de cosas que implicaron, hasta donde yo entiendo, pues un gran esfuerzo que ahora se quiere relatar y se quiere que quede ese testimonio. Pues adelante, mira, yo pienso que ya de los fundadores de la empresa o ex trabajadores de la empresa, que ahora tiene otro nombre, pues ya hay ya nuevas generaciones, hay hijos que ya tienen preparación, que están enfocados a las áreas sociales, a las áreas de las ciencias duras, como son las ingenierías, las ciencias administrativas. Entonces, todos los que pasaron por ese tamiz, por ese filtro académico, conocen el procedimiento. Entonces no se les va a complicar. Lo único que hay que hacer es tomar los testimonios de las personas que estuvieron ahí involucradas directamente en el contexto, en el periodo histórico, en la época, para poder reconstruirla, porque hay que ir verificando cada hecho desde el punto de vista de la teoría. Es decir, porque pueden venirse muchas fantasías, se pueden venir muchas exageraciones, y no se trataría de eso. Se trataría de recoger la historia, el testimonio, y compaginarlo con el hecho mayúsculo. O sea, a fin de cuentas, el tema principal es Sicarza una Historia. Entonces, todo gira en torno a la siderúrgica, pero en su época, en su contexto. Porque ya no la podemos contar ahora, porque ahora ya tiene otro motivo. En su contexto humano. En su contexto humano y también en el técnico. Porque mucha gente que estuvo involucrada allí, de pronto se vio enfrentada del campo a la industria. Sí. Entonces fue un choque. Fue un salto cuántico de mucha gente que sin tener preparación técnica fueron de los grandes impulsores e innovadores de la empresa. Bueno, pues es parte del reto justamente que vencieron. Eso es lo que hay que contar. Es parte del reto que vencieron, es lo que hay. Y eso es lo que tienes que contar, es bueno, cómo trascendimos desde una época de transición del país, en que sustituimos las importaciones por otras, en que viene la transición del campo a la utilización del petróleo en primera época, ¿no? En primera etapa, y de la innovación tecnológica, porque no somos dueños de tecnología ni de patentes propias. Toda la tecnología es importada, pero para el funcionamiento de la planta, en un lugar inaccesible, en un lugar muy lejano, pues para traer una refacción o para traer un nuevo equipo, pues no era así tan veloz. Entonces los técnicos mexicanos, ese es el chiste, esa es la gran hazaña de cómo lograron echar a andar sin ningún problema una empresa tan grande y tan productiva que hasta la fecha ahí está, sí. sigue trabajando. Entonces lo que se desprende ya del hecho humano, del hecho social, de toda esa historia, es lo que estamos tratando de reconstruir. Sí, ¿qué hemos hecho a partir de Sicarza, por ejemplo? Pues nos hemos convertido en actores de nuestro propio desarrollo. ¿En qué forma? Pues en la academia, en la pintura, en la música. En la música estamos un poco rezagados, pero ahí vamos. ¿Un poco qué, perdón? Rezagados. Ajá. Entonces no, estamos en rezago, ¿por qué? Porque nosotros, ya lo dijimos en otro programa por ahí que estuve escuchando con mucho interés, la cultura de masas no se impone desde abajo, se impone desde arriba. Sí. La cultura popular viene de abajo.
Y esa es la más difícil porque no hay apoyos, no hay recursos, pero es la que se queda, es la del contacto humano, la del contacto directo. Por eso la música, la más cool, que se llama impuesta desde arriba, pues avasalla a la cultura, a la música popular porque no es comercial. Pero de todas maneras ahí están, decían los minuetos, y están las pequeñas historias de nuestras bellezas naturales. Sí. En los años 70 yo recuerdo un grupo que se llamó Las Estrellas de Pátzcuaro. Entonces hicieron un corrido a Playa Azul, otro al puerto Lázaro Cárdenas. Bueno, yo te quiero platicar, bueno, seguramente ya lo sabes, creo que aunque parezca extraño, pero cuando Lázaro Cárdenas, ¿cuándo se adquiere el nombre de Lázaro Cárdenas? El 19 de noviembre del 70. De 1970, sí, bueno, un mes después de la muerte del general. Es decir, recién siendo Melchor Ocampo Lázaro Cárdenas, se dio la existencia de un grupo de rock aquí, pues, un grupo de rock que parece increíble, pero algunos de cuyos actores todavía viven aquí en Lázaro Cárdenas. Bueno, pero hay... O sea, por decirte una cosa, pero oye, en ese lugar tan apartado, en medio de ninguna parte, había un grupo de rock en 1970. Pues sí, efectivamente. Mira, cosa rara, en mi libro de identidad cultural, aquí hablo de eso. Sí. En 1971 hubo un grupo que se llamó La Leyenda del Río. Entonces era pura música en inglés. Entonces en ese tiempo estaba Jim Morrison, los The Doors, estaban los Creedence, y Vival, luego estaban los Beatles, por ahí empezaron a aparecer los Bee Gees. Entonces, ¿por qué teníamos esa música nosotros si no teníamos carreteras? Porque todo el transporte, toda la conexión no era con Uruapan, no, era con Guadalajara y con México. Sí. Todo lo que íbamos a comprar de insumos y las cosas que no había aquí, se traían toda la discografía y entonces la oían en los aparatos y la reproducían. No hay que olvidar la conexión con la internacional Acapulco, Es decir, el puerto de Acapulco también. Sí, influyen, pero tenemos mucha conexión con Manzanillo y Guadalajara, porque las rutas de Coahuonte y de Picho, de los Loparena, pues eran lo que cubrían. Entonces, la gente aquí industriosa, la gente con visión, se traía toda la discografía. De allá, mira, traían la música popular mexicana. Es que tú veías o escuchabas a los traileros con ese tipo de música también. Bueno, eso ya fue una etapa después, porque no teníamos la cartera, pero yo pues sí testigo yo fui en 1966, 67, yo como niño, ven a ensayar a los Mel Mitch. Los Mel Mitch, sí, esa es por ejemplo, ahí tengo a todos los integrantes, tuve el agrado de conocerlos. Creo que es el grupo al que hago referencia. Es los Mel Mitch, y después de los Mel Mitch, pues aparecen los Rolling Boys, ya después vienen los Clústeres, y luego ya viene la Sonora Costera, y después ya viene la Sonora Boyanguera, y luego ya ese grupo de rock de la Leyenda del Río estaba conformado por los nuevos hippies de Lázaro, que sí tocaban todo en inglés, conocido a todos los vocalistas. Entonces, pero esa es otra parte que hay que registrar, porque la historia tiene una conexión sistemática que debe de plasmarse, porque si no se pierde. Sí. Porque luego mucha gente llega a Lázaro ahora hace 10 años y piensa que la historia empezó con ellos. Sí. Nosotros tenemos desde los años 30 una historia que contar, desde lo que se llamaba Llanito, que el general Cárdenas le puso en 1928, Melchor Ocampo, hasta el 2019, ya no somos tan jóvenes. Ya casi estamos en 100 años, o casi cerca de 100 años, de estar construyendo y de estar rehaciendo, porque hemos cambiado de nombre 3 veces. Sí. Los Llanitos, Melchor Ocampo, y luego Lázaro Cárdenas. Entonces, por eso es que estamos así, en constante movimiento. La sociedad se mueve porque se resiste a perder el valor, se resiste a perder su costumbre, su tradición. Pero ahora, ¿cuál es la inquietud? Ya a través de la instalación de las instituciones de enseñanza superior en la región, y cuando van conociendo que se puede escribir bien, que se puede hacer uso del recurso académico, del recurso metodológico, para dejar algo verificable, cercano a la ciencia social, a la ciencia cultural, a las ciencias y técnicas. Entonces, es cuando dicen, podemos hacerlo. Ahorita hay una especie como de no sabemos dónde está la puerta, no sabemos dónde está pero estoy seguro que con una convocatoria como la que citas, claro que se puede, porque le das orden. ¿Sabes qué? Queremos hacer esto así. Y sería un boom, sería algo extraordinario. Ojalá hubiera apoyo estatal o apoyo de dinero público,
para, para pagar asesores, para contratar especialistas que se unan al trabajo, comparte su tiempo, como un estímulo nada más. Sí. Y claro que se puede hacer y va a ser una cosa, ¿cómo se llama? Icónica. No existe esa historia en Lázaro Cárdenas. Hay que sumarse a lo que hizo Minelo, Zapata, Bueno, lo que hizo sí, Restrepo. sí. Por eso preguntaba yo un poco si toda esta bibliografía estaría en alguna de las bibliotecas locales, que debería estar, Debería estar. Porque Ahora es ya lo podemos, pero lo es podemos nuestro- hacer digitales. Mira, Sí. si no es necesario ir a hacer ediciones. Sí, pero Con permisos, sabes, todo, sí. tú sabes que el análisis no requiere más que estés en el lugar apropiado, en la atmósfera apropiada, Claro. con el documento en la mano. Claro. Por eso te da todavía, bueno, te da mayor involucramiento. No es lo mismo estar ahí en la frialdad de tu pantalla. Tienes, ¿no? por ejemplo, muchas fotografías en su casa, Sí, sí. pero son historicidades. Es decir, cuál fue el contexto, quién tomó la foto, qué hora la tomaron, qué estaba sucediendo, qué ocurría en el entorno. Hay que descubrir eso, porque es reconstruir, rehacer, y al final de cuentas no va a ser exactamente igual, porque la actualidad que quiere manifestarse en el presente, también el presente tiene su propio entorno. Entonces muchas veces la visión desde el punto de vista empírico no va correspondiendo mucho, pero desde el punto de vista científico sí. Sí. Para eso son las ciencias sociales. Sí, efectivamente. Librado, bueno, pues fíjate, nos extendimos ya, pero pues es que no hay de otra en este. Por si eres de Lázaro Cárdenas, te tienes que interesar. Sí, sí, Oye, sí. Realmente no deja Lázaro Cárdenas de ser, no sé cómo mencionarlo, pero yo creo que es una singularidad en México, es decir, por sus condiciones, por la de época, por el principio, tiempo que hicimos las por el cosas. tiempo, por todo, o sea, es la ciudad más nueva, es la ciudad más disímbula en muchos sentidos, al mismo tiempo una que pelea por su propia identidad. Es un caso singular y obviamente a nosotros como habitantes de este lugar pues nos interesa muchísimo. antes ¿no? de que quiera cerrar este tema o abrir otro, no sé. Mira, la gente va a decir, ay, los ficarcianos, ay, qué nostálgicos. Oh, ya se están haciendo viejos. Oh, ¿qué pasó? Pues, ¿me entiendes? Pero esa es la historia particular de una época. Porque ahorita, ¿qué tal si los terminaleros de APM o de Hutchinson o de la TUM, la terminal de sus múltiples y todos los que tienen ya en la otra fase Sí, ya del puerto, quieren contar dentro de 15 o 20 años su historia? sí. Entonces, ¿cómo la van a contar? Pues ellos están recogiendo testimonios gráficos, están haciendo anotaciones en el Face. Oye, estamos aquí en la terminal, mira qué hermoso se ve el día, etcétera, etcétera. Están descargando unos contenedores chinos, etcétera, ¿no? Y eso es desarrollo, eso es participar del movimiento social. Sí, yo creo que obviamente tiene un contenido de nostalgia, pero hay cosas que van más allá, son un poquito más profundas porque involucran no solamente a los trabajadores en sí, sino involucran a las familias, lo que nunca se ha considerado, porque las familias que vinieron con ellos, con sus hijos, que ahora ya son quienes en muchos sentidos tienen ya bajo sus manos la responsabilidad de esta comunidad, la sufrieron también, o sea, y es lo que también se quiere reconocer, pero bueno, dejemos que sean ellos quienes lo expliquen, pero ahí está el contexto, ahí está un poco la idea, y qué bueno que bordamos sobre ese asunto, pues creemos nosotros, abrir más expectativas sobre algo que nos conviene a todos, porque adquirir memoria, Librado, una memoria Pues, colectiva, siempre será. el ingeniero Huacuz ya le movió. Ya le movió, sí. Ya movió lo inquieto. Entonces ahora hay que hacerlo. Que no quede en la palabrería, que no quede en cuento, que no quede en una falsa expectativa. ¿Por qué lo digo? Porque si el ingeniero Huacuz no lo hace, ténganlo por seguro que Alguien yo lo va a u hacer. otro alguien lo tiene que Otro hacer. lo- Entonces vamos a participar todos. Los que tengan algo que decir, que se conecten con el ingeniero Huacuz en su página y expresen su pequeña historia. Se va a sumar, se va a analizar, se va a ver, a descomponer sus elementos y todos, estoy por seguro, que van a contribuir, aunque sea en un parrafito, en una palabra, en una expresión, a la reconstrucción de esa historia. Nosotros le corrimos la invitación al ingeniero Huacuz para que estuviese así aquí con nosotros en este programa Indicadores en el momento en que él diera a conocer la convocatoria. Estoy seguro que eso nos va a dar oportunidad de platicar con él. Ojalá y en ese momento también nos pudieras acompañar Pues, para, ¿cómo se llama? Para entender
entender muy bien y hacer eco de esa iniciativa, como muchas otras, de muchas otras agrupaciones que también buscan su determinado propósito de contribución social. Y yo, Librado, pues también quisiera aprovechar la oportunidad para todas esas agrupaciones que tienen su participación en nuestra sociedad y que luchan porque seamos mejores, que recuerden que tenemos las puertas abiertas si quieren venir a platicar, con muchísimo gusto, concertamos la cita correspondiente, definimos un poco el tema y aquí estamos a los órdenes para compartir todo lo que ustedes hacen en relación con el mejoramiento de nuestra sociedad. Y bueno, pues ahí está la invitación. Librado, también quería yo